Aportes a la sociología de Émile Durkheim. ¿Quién es Émile Durkheim? Nació en Épinal en 1958 y murió en París en 1917. Sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. En sus estudios, se destacó pronto como estudiante, lo que le permitiría acceder en 1879 a la Escuela Normal Superior de Francia, la que se licenció en filosofía en 1882. Durante el curso de 1885 y 1886 se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. En la pedagogía, primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 1887. En 1896 se le otorgó la cátedra de filosofía social y fundó la revista L'Année Sociologique. En 1902 fue nombrado profesor en la Universidad de París. Aportes a la sociología. Su primer trabajo importante fue su tesis doctoral sobre la división del trabajo social en 1893, tras examinar la excesiva especialización y deshumanización del trabajo, tendencia en progresión ascendente, desde la Revolución Industrial. 2 años después publicó su obra fundamental, Las reglas del método sociológico, en 1895, en el que se habla de el objeto como estudio de la sociología no puede ser una suma de individuos, sino un fenómeno o hecho social. Principales características es precisamente la coerción que ejerce el individuo. Como puntos importantes: objeto de la sociología, estudio de los hechos sociales, método, considerarlos como cosas. Los hechos sociales residen en la misma sociedad que los producen y no en sus partes. Y exteriores a las conciencias individuales. En su obra clásica, Las formas elementales de la vida religiosa, en 1912, comparó la dimensión sociocultural de las vidas de las sociedades aborígenes y modernas, con la que ganó más reputación. Investigó la naturaleza religiosa del ser humano. Toda religión es fundamentalmente verdadera, aun cuando los creyentes practicantes expresan razones erróneas. Durkheim perfeccionó el positivismo, que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Durkheim fue un mayor proponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva fundacional tanto para la sociología y para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, esto es, la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. En este momento veremos algunas de las definiciones de los conceptos de Durkheim. Según la visión de Durkheim, el Estado se define por las funciones que cumple, que deben ser limitadas, ya que no tiene que manejar los lazos sociales ni la conciencia colectiva. El Estado es un tipo de conciencia colectiva, pero no la concentra toda. Es un órgano de pensamiento social y su función específica es elaborar ciertas representaciones sociales. Para Durkheim, la sociedad está estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiestan a través de expresiones. La obra El suicidio, en 1897, fue un estudio de los típicos de suicidios de acuerdo a las causas que lo generan. Fue pionera en la investigación social y sirvió para distinguir a la ciencia social de la psicología y la filosofía política. Hemos concluido nuestra presentación. Gracias por su atención. Created using Powtoon.